es un programa especial. Estamos en Perspectiva y Radio Mundo llevándoles a ustedes nuestra mirada a propósito de los actos de transmisión del mando presidencial. Los actos en los que Yamandu Orsi se convertirá oficialmente en presidente de la República, Carolina Cose en vicepresidenta de la República. Estamos intercalando nuestro trabajo con la emisión conjunta de los canales de televisión. Ustedes van a poder observar también en nuestro streaming lo principal de estas ceremonias con esa otra señal, al mismo tiempo que, por ejemplo, está nuestra webcam sobre la plaza y están nuestros periodistas, incluso tertulianos con sus teléfonos con imagen también, ¿no? Exacto. Decíamos, está todo encaminado, ahora la atención comienza a centrarse allí en el Palacio Legislativo de a poquito. El presidente electo ya salió de su casa, estuvo rodeado de un montón de vecinos que fueron a saludarlo ahí cuando salía y después también en la ruta interbalnearia. Y ahora ya en un ratito nada más llegará entonces al Palacio Legislativo. Mientras tanto, acá en Plaza Independencia, ahora hay bastantes más militantes, mucha bandera del Frente Amplio que se empieza a asomar ahí, sobre todo por 18 de julio, ¿no? Ahí es lo que estamos viendo. Ya ajustaron la pantalla, cosa que nos tenía un poco inquietos. Ya está, ya se puede ver. Y se puede ver bien lo que es el video ese, ¿no? Que armaron para conmemorar justamente los 40 años. Sí, ahí. sí. Lo vamos a ver varias veces, me imagino, a lo largo de la tarde. Estaba mirando la emisión de los canales en conjunto, que viste que instalaron su mesa ahí en la plaza, ¿no? Están en la plaza delante del monumento. Del monumento. ¿Es así? Sí. Por lo tanto, con el viento sacudiéndolos. Sí, a ellos también. Del otro lado, ¿no? Distinto a nosotros. Los tenemos un poco más lejos, pero sí, se ve muy bien, ¿no? La escenografía. Sí, tienen detrás el monumento Artigas, en ángulo con el monumento Artigas. Y viste cuál es la identificación de esa transmisión, ¿no? La transmisión es 40 años de democracia y libertad, ¿no? Esa es la gran consigna. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Voy mirando los mensajes mientras aguardamos la actividad en el Palacio Legislativo. Veamos. Por ejemplo, hay oyentes que mandan sus mensajes desde el exterior, ¿no? Desde Estados Unidos, que digamos que quedó conforme y conmovido por la evocación de lo que ocurría el 1 de marzo de 1985. Y entonces dice, lo que quizás más recuerdo es el silencio impresionante que se produjo segundos antes de que Silvio Rodríguez y su guitarra subieran al escenario. Impresionante, dice, porque éramos miles y miles, una masa sólida de gente. La mayoría estábamos sentados en el piso y codo con codo, no entraba un alfiler. Por momentos venían oleadas de humo de los chorizos y las tortas fritas que se vendían. Está bueno esto, ¿no? Está bueno incorporar lo sensitivo por ese lado también, ¿no? Los olores de una jornada como aquella, ¿no? Y qué más, bueno, por supuesto dice, se vendían chorizos, tortas fritas por todo 18 de julio. Había sin duda hambre de libertad y gran esperanza, aunque mucha incertidumbre todavía, pero mucha esperanza. Así que bueno, dice él, celebremos hoy estos 40 años. Viva la democracia, termina agregando. ¿Qué más? Otro. Bueno, hay quien nos aporta algo que señalaba hace un rato Eleonora. Una parte del gentío que se nota en el centro y en la zona de la Plaza Independencia obedece a turismo, ¿no? Hay 3 cruceros en el puerto y ellos se mezclan, ¿no? Se mezclan con los uruguayos interesados en seguir en el epicentro de toda esta actividad, lo que ya va ocurriendo. ¿Qué más? Después acá Marita nos cuenta, bien lo mencionaba Gabriel, creo, ¿no? Lo que era ese día en medio de jornadas a las que se daba la liberación de los presos políticos y también muchos uruguayos que volvían del exilio. Y bueno, ella cuenta justamente eso. Dice, volvimos del exilio en Angola el 1 de marzo de mañana. Uh-huh. Y esa misma noche vimos la transmisión de mando rodeado de amigos.
música que ustedes están escuchando, esa que le llamó la atención a más de uno, es una música que probablemente pongamos al aire bastante en los próximos meses. Es una música con la que buscamos instalarnos en otros 40 años. En los 40 años de En Perspectiva, que vamos a estar celebrando de manera oficial, exacta, en el mes de junio, pero que de algún modo ya van a estar pautando buena parte de nuestro trabajo. Y quizás la fecha de hoy, justamente, 1 de marzo, es simbólica y es, digamos, ideal para ir entrando en ese ambiente. Recuerdo para los que todavía no tengan la información clara que los actos de traspaso de la banda presidencial van a realizarse acá en la Plaza Independencia, ¿no? Hubo un giro ayer, un nuevo cambio, y entonces se volvió al plan original. Se volvió al plan original porque los pronósticos meteorológicos más frescos, más recientes, indicaban que ya no habría lluvias a partir de la media mañana de este sábado. Todavía no hay sol en sí no tenemos. Todavía no aflojó el viento, hay bastante viento, pero no es grave. El tiempo está como encauzándose, esa podría decirse que es la forma de describirlo, ¿no? Para ubicarnos en la jornada y para los que se están enganchando ahora, sepan que más o menos en media hora va a estar arribando al Parlamento, al Palacio Legislativo, el futuro presidente, Yamandu Orsi, y la futura vicepresidenta, Carolina Cose. Después van a ser recibidos entonces por el presidente de la Asamblea General y por el presidente de la Cámara de Representantes, y a las 14 entonces se va a iniciar la ceremonia de compromiso de honor constitucional por parte del presidente entrante. Eso va a finalizar antes de las 3 de la tarde. Allí se va a dar el traslado de las delegaciones oficiales y también lo que va a ser el desplazamiento entonces de el presidente desde el Palacio Legislativo hasta la Plaza Independencia para el acto central acá, que es justamente el traspaso de la banda presidencial. Mientras aguardamos que sesione la Asamblea General, eso va a ocurrir en cualquier momento, podemos ir dándoles entrada, podemos ir saludando a los integrantes de la mesa de análisis político que van a acompañarnos en el día de hoy. ¿Qué te parece si saludamos entonces a Fito Garcés y a Camila Ceballos? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien. Tenemos que aclarar a quién le dirigimos el saludo para que hable primero. Bueno, ya saludaron los dos juntos, Camila, Fito, bueno, ¿cómo andan? Cuéntenos, primero, porque ahora les vamos a hacer alguna pregunta específica sobre el Parlamento, pero cuéntenos así, más en general, cómo se plantan frente a un día como este. ¿Qué les resulta a ustedes? ¿Qué les implica un día como este? Camila. Bueno, primero quiero saber si se me escucha bien. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, es muy emocionante para mí personalmente porque cada rito que compone nuestra democracia o cada ritual es lejos de ser algo menor. Creo que la estructura sustantivamente y lo vivo con mucha emoción. Realmente me emociona, así como me emociona ir a votar, me emociona formar parte de esta instancia. Y creo que es una situación muy importante celebrar 40 años de democracia, que en nuestro continente particularmente es algo sustantivo. Entonces lo vivo así, con mucha emoción y contenta de estar en un país que tiene instituciones republicanas y democráticas fuertes. Tiene lógica, ¿no? Los politólogos son humanos. No, sobre todo... Y nos emocionamos. Ahí está, ¿no? Se emocionan con la materia prima sobre la cual trabajan. A eso voy, ¿no? Con el fondo del asunto. Se emocionan con los jalones de la política. En este caso, un cambio de mando, la democracia funcionando plenamente. ¿Fito? Sí, tal cual como dice Camila. Mira, eso solo agregaría, para no repetir, que también me genera cierta curiosidad. Es un día que me genera curiosidad. Curiosidad en primer lugar, por las palabras del presidente electo. A mí me parece que siempre los discursos del 1 de marzo son discursos importantes. Eso, que me generan curiosidad y también diría expectativa.
Así que bueno, nada, lo único que quería aportar era eso. Uh-huh. Sí, porque vamos a presenciar un giro en la política de nuestro país, un cambio significativo en esto de la alternancia de los partidos en el poder, ¿no? Veníamos de 3 gobiernos del Frente Amplio, esa seguidilla se cortó, hubo un gobierno de lo que ahora llamamos coalición republicana, el encabezado por Luis Lacalle Pou, cupo la posibilidad de que hubiera un segundo mandato con ese tenor. El resultado no fue tan diferenciado, digamos. Finalmente se resolvió en un balotaje y vamos a un nuevo gobierno del Frente Amplio, el 4º gobierno del Frente Amplio, cuando están cumpliéndose justamente 40 años de democracia. Por supuesto, un gobierno del Frente Amplio que a su vez va a tener sus características, que no va a ser exactamente igual, no va a ser calcado del segundo de Tabaré Vázquez, ¿no? A ver, claro, Camila, sí, Fito. No, nada, para desarrollar un poco lo anterior, obvio que todos ya tuvimos pistas de para dónde va a venir, por dónde va a ir este 4º gobierno del Frente Amplio. No en vano tuvimos una campaña electoral, ¿no? Donde justamente lo que hacen los partidos es no solo hacer balance de lo que pasó, sino también explicar qué énfasis van a poner. Pero los discursos del 1 de marzo suelen agregar pistas adicionales, ¿no? Capaz que para conocer un poco más al presidente electo, a veces, para ver cuáles pueden ser prioridades, para ver dónde ponen los énfasis. Todos recordamos algunos discursos, yo que sé, el más recordado probablemente por muchas razones, el de José Mujica, 1 de marzo del 2010, con su famoso énfasis en la educación, o con aquel anuncio acerca de la importancia de las políticas de Estado y los túneles que debían recorrer, ¿no? Gobierno tras gobierno en algunos temas importantes. Entonces, yo creo que, no digo que vaya a pasar hoy, por eso la expectativa también, ¿no? Pero quizás podamos tener algunas pistas adicionales de cómo encara el presidente electo y el partido de gobierno estos 5 años. Tú decías quizás, yo tengo la firme esperanza de que tengamos pistas. Quiero decir, efectivamente hubo una campaña electoral, se hicieron anuncios, pero incluso hasta ahora mismo, en las entrevistas con los ministros designados, faltaba todavía concreción, ¿no? Había grandes líneas, grandes criterios, pero faltaba aterrizar, ¿no? Quizás donde había algo más avanzado era en economía, ¿no? Por ejemplo, con Gabriel Odone, pero también ahí aparecían signos de interrogación. Así que mi impresión es que a partir de hoy es que vamos a ver a ese equipo en la cancha y lo vamos a ver anunciando sus primeros pasos, ¿no? Sus primeras decisiones concretas, las prioridades, dónde van a estar, yo qué sé, los proyectos de ley, cuáles son los que se van a enviar al Parlamento, decretos, ¿no? ¿Qué decretos se van a firmar en las primeras horas? Y el discurso de hoy de Yamandu Orsi tiene que ir definiendo eso, ¿no? Supongo que va a definir una parte importante de eso. Camila. Sí, al menos es esperable que se anuncien alguna serie de medidas concretas, que fue básicamente la gran crítica a la campaña electoral en términos generales y particularmente a la campaña del Frente Amplio, ¿no? Que más allá de las 48 medidas de Colonia, le costó mucho, y creo que le sigue costando hasta el momento, traducir aquellos enunciados en anuncios o propuesta de política pública concreta. Entonces, al igual que Fito, tengo mucha expectativa de por dónde va a ir el discurso de Orsi, más allá de algún tipo de énfasis en la cuestión de la necesidad de la negociación o la centralidad que va a tener la negociación política en un contexto de no mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces me parece que va a ser un discurso, o al menos esperaría que sea un discurso que tienda puentes con la oposición en ese sentido, que abra puertas para que el intercambio político emerja, básicamente para poder implementar políticas públicas que respondan a los desafíos que enfrenta el país, que no son menores. Entonces, mis expectativas van en ese sentido, que Yamandu Orsi haga un discurso que represente su condición de presidente, que fue en algún punto elegido por su capacidad de negociación, de tender puentes, de ser un tipo muy accesible,
pero que también haya algún contenido político más explícito, porque realmente, más allá de algún trascendido de prensa, no sabemos mucho qué es lo que va a suceder. Sí, por eso decía, ¿no? Claro. Acoto para los oyentes que están siguiendo la transmisión por radio que el presidente Orsi está en camino, ¿no? Hace rato ya que salió de su casa, está recorriendo Avenida Italia. Las cámaras de la transmisión oficial muestran su vehículo en Avenida Italia y muestran también que a lo largo del camino hay personas que se enteraron y por lo tanto lo están esperando para saludarlo, ¿no? Desde la interbalnearia ya hay vecinos que salieron a saludarlo, obviamente también cuando salía de su casa allí en Salinas para dirigirse, porque claro, tiene un trecho largo, ¿no? Sí. Hasta el Palacio Legislativo, pero bueno, a juzgar por dónde viene podría llegar en hora. Estas cosas todo previsto. Estas se preparan con mucho cuidado, estos cronogramas se cumplen bien. Después veremos en particular si una vez que, por ejemplo, tiene lugar el trayecto por Avenida Libertadores 18 de julio, se cumple el cronograma, porque para ese viaje está prevista 1 hora, y mi impresión es que va a durar menos aquello, pero bueno, ahora... En este momento en el Palacio Legislativo está arrancando la sesión. A ver, sí, podemos quizás tener igual imágenes. La transmisión oficial no lo está Lo que pasa es que mostrando todavía. Nosotros porque tenemos a Javier ahí adentro, pero... Sebastián Andújar, Alejandro Pierres, Juan Martín Rodríguez, Andrés Ojeda, Pedro Bordaberry, Conrado Rodríguez, Nivia Reich, Nicole Salles, Álvaro Perrone y Gerardo Sotelo. Corresponde votar entonces la integración de la comisión especial. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a expresar. 126 en 126, afirmativo, unanimidad. A fin de que la comisión especial pueda recibir al señor presidente de la República y a la señora vicepresidenta de la República electos y los acompaña a esta sala, la Asamblea General deberá pasar a un cuarto intermedio, por lo cual corresponde entonces votar el cuarto intermedio de la Asamblea General. Ahí estamos escuchando a Alejandro Sánchez, entonces, que está justamente presidiendo la Asamblea General, porque es el senador más votado y todavía no asumió Carolina Cose, ¿verdad? Y va a tener, claro, doble función en la jornada de hoy, porque tiene una parte importante en lo que va a ser esta previa a la sesión de la Asamblea General y después también en la Plaza Independencia cuando allí quede investido como secretario de la Presidencia. Efectivamente, entonces entró en cuarto intermedio la sesión. Ahí lo que estaban votando, ustedes escuchaban, era esa delegación de parlamentarios que son los que van a estar recibiendo entonces al presidente electo. Este cronograma no se cumplió. Esto estaba previsto para las 13:15, terminaron votando 13:33, 13:34, así que tiene que salir corriendo, ¿no? Porque recordemos que Orsi y Cose llegan 13:45. Llegan 13:45 al Palacio Legislativo. A ver, mientras volvemos al diálogo con Camila y con Fito, agrego algún detalle de otro tipo. Presidía la sesión, decías tú, Alejandro Pacha Sánchez, que todavía es presidente del Senado y de la Asamblea General. Primero, es el Pacha Sánchez más elegante que hemos visto. Sí, ¿no? Claro, recordemos, el protocolo así lo marca, ¿no? Bueno, ahí está. Hay que estar con atuendo oscuro. En todos los actos del día de transmisión de mando, los civiles vestirán traje oscuro, las damas vestimenta formal y los militares el uniforme correspondiente de acuerdo al reglamento vigente, dice concretamente el artículo 39 del protocolo para una jornada como esta. Sí, sí. Y Pacha Sánchez lo está cumpliendo a rigor, digamos. Totalmente. ¿no? A rigor, totalmente. Por supuesto, además, camisa blanca, corbata, el pelo recién cortado. O sea, tenemos a Pacha Sánchez perfectamente dispuesto para cumplir los papeles que le toca cumplir. Dentro de un rato va a ser secretario de la Presidencia. Exacto, por eso se decía lo de los dos sombreros, ¿no? O sea, él también tiene una jornada importante o con mucha actividad en el día de hoy por eso, ¿no? Porque le toca en la Asamblea y le toca también en la Plaza Independencia. Estamos hablando de una figura clave, ¿no? En lo que va a ser este gobierno. Sí, agrego que en los legisladores hay todo tipo de vestimenta, ¿no? Ya pudiste ver algo ahí, yo me distraje en el atuendo. Sánchez está cumpliendo con el protocolo, los legisladores por lo visto no estarían abarcados de manera obligatoria por el protocolo. Lo otro es que, mirá lo que dice el protocolo.
artículo 34. El primer acto del nuevo presidente, inmediatamente después de la toma de posesión, será el de la designación del secretario de la presidencia. Es el primero entonces que va a ser justamente designado. Es el primero que va a ser nombrado. Y decíamos, es una figura, recordemos, muy relevante por lo que fue en todos estos años, ¿no? En el Parlamento ya tiene una vasta trayectoria, fue una figura muy importante en el Parlamento, pero es un dirigente de primera línea en el MPP, de mucho peso, y va a tener un rol político muy importante, ¿no? Sobre todo como articulador en lo que va a ser la relación para con los ministros, la relación con el Parlamento fundamentalmente, la relación con la oposición, ya lo vimos, es la figura clave en las negociaciones de este tipo que se dan por estas horas, así que allí está Alejandro Pacha Sánchez. A ver, un telegrama de cada uno de los dos politólogos, de Camila, de Fito, a propósito de esta figura, de Alejandro Pacha Sánchez. Así lo conocen muchos, ¿no? Pacha. Cuesta decirle Alejandro Sánchez, sí, ¿no? sí. Cuesta decirle Alejandro Sánchez. Camila. Bueno, creo que va a tener una centralidad política bastante interesante. Ahí veremos cómo va a ser su vínculo con la otra figura de relevancia que va a ser Jorge Díaz también. Y me parece que en el tema que eventualmente no, que vamos a conversar después, va a ser una figura muy central en la negociación poder ejecutivo-poder legislativo. Sí, es como que va creciendo también, ¿no? El rol del secretario de Presidencia parece ir creciendo en los últimos años. Pensemos en lo que fue el papel de Álvaro Delgado en el gobierno pasado. Como mínimo igual o aún más relevante va a ser el rol de Alejandro Sánchez, porque también por las propias características, ¿no? De las diferencias entre el propio Lacalle Pou y Orsi, ¿no? Lacalle Pou con más tendencia, creo que Orsi, a tomar iniciativas, a tener visibilidad, a tener un perfil alto. Ese fue el Lacalle Pou que tuvimos. Y creo que Orsi tiene un estilo más horizontal y que probablemente esto le dé más relevancia todavía a Pacha Sánchez. Sí, además tienen una relación especial, ¿no? Digamos que desde hace años vienen militando en el MPP, en el Movimiento de Participación Popular, y de alguna forma eran como los dos que heredaban la posta cuando Mujica se empezó a retirar de la política, ¿no? Y ahí estaban claros las dos, la división que había, ¿no? Yamandu Orsi ya se perfilaba como un futuro candidato a la presidencia, y el Pacha Sánchez con un rol más político ejecutivo, ¿no? Tomando la posta y con un peso político importante y determinante ahí, ¿no? Así es. Sí. Y vamos a ver qué está pasando en el Parlamento, porque ya llegaron, ¿no? Tanto el presidente electo como la vicepresidenta electa ya llegaron por lo menos a la escalinata del... No, mirá, no, están llegando. Están llegando. Están por Avenida Libertador, ¿no? Están muy cerca. Por ahí. Entonces, no puede ser Avenida Libertador. Sí. Sí, es Avenida Libertador, del lado inverso, Fernández Crespo, por eso me generó la duda. Están muy cerca, están llegando. Entonces, les voy a agradecer esta primera entrada a Camila y a Fito. Vamos a hacer una pausa muy corta y enseguida continuamos en este programa especial. Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, periodismo que hace historia. Cuéntenos ustedes, ¿no? Cuéntenos cómo y desde dónde están viviendo una jornada como la de hoy. Cuéntenos si están siguiéndonos por audio o si están siguiéndonos también en streaming de video. Cuéntenos sus sensaciones, sus impresiones, sus curiosidades, porque también estamos en condiciones de contestar preguntas. Por lo menos unas cuantas. Algunas podremos contestar. Mientras aguardamos que se produzca el ingreso formal del presidente electo y la vicepresidenta electa, volvemos con
la mesa de análisis político, esta mesa de dos que hoy hemos conformado con Camila Ceballos y con Adolfo Fito Garcés. ¿Romina? Sí, a ver, ¿qué les parece? Ya que la atención está centrada allí en el Parlamento de la República, vamos a hablar de cómo será, ¿no?, la relación entre el gobierno y el Parlamento. Ayer, hablando con En Perspectiva, el diputado del MPP, del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, que es el primer presidente de la Cámara de Representantes de esta legislatura, describía así el modo, ¿no?, en que se van a negociar las distintas iniciativas que tanto el Poder Ejecutivo como la oposición intentarán aprobar allí en la Casa de las Leyes. Cuando haya algunas, sobre todo, tengamos el primer escalón, que para nosotros es prioritario, que es lo que envíe todo gobierno, todo Poder Ejecutivo que asume, marca su impronta con un conjunto de iniciativas que envía al Parlamento. Ahí, bueno, no quiero decir que se establece un toma y daca, porque no es esa la lógica, pero sí es, bueno, qué agenda viene el gobierno y qué agenda tiene la oposición, y ahí empezamos un marco de trabajo donde dice, bueno, ¿cómo hacemos avanzar tu agenda y cómo hacemos avanzar la mía? De alguna manera, cada uno tiene que poner sobre las cartas sobre la mesa acerca de si tiene intención y voluntad genuina de hacer avanzar esa agenda propia, y ver qué características puede encontrar en la agenda del otro para que ambas agendas avancen. Un poco esa va a ser la lógica. Es algo que también ya se ha hecho en otras oportunidades cuando el Poder Ejecutivo no tenía mayoría en alguna de las cámaras. Te sorprendió, ¿no? Sí. Noté que te sorprendía esta respuesta ayer cuando dialogabas con el presidente de la Cámara, porque él explicitó una dinámica de trabajo oposición-oficialismo que no sé si todos teníamos imaginada, ¿no? Yo diría muy realista, ¿no? Ah, bueno. Porque, a ver, enseguida nosotros tendimos a pensar, y todos en general en el análisis, bueno, ¿qué pasa? Sin mayorías parlamentarias el Frente Amplio en la Cámara de Representantes, bueno, ¿a quién irá a buscar? Irá a buscar los votos de Identidad Soberana de Gustavo Salles, apostará a Cabildo Abierto, ¿no?, por ser ese socio díscolo en la oposición. Y acá Sebastián Valdomir lo que decía es una cosa que es la esencia de la política, ¿no? Bueno, a ver, también los legisladores de la oposición que quieran sacar adelante sus propias iniciativas van a tener que negociar, y el gobierno también. Entonces se trata de decir, bueno, a ver, ¿qué estás dispuesto a ceder vos? ¿Qué estás dispuesto? Mira, a mí me interesa este punto, a mí me interesa tal otro. Por eso me interesaba saber cómo veían ustedes este punto de vista y esta forma de negociación entonces que hacía explícita Valdomir. Con una aclaración desde ya, en cualquier momento podemos interrumpirlos en la medida que se acomode el cronograma ya en el Palacio Legislativo. ¿Quién empieza? ¿Fito? A ver ahí, si nos escuchan. O Camila, a ver. Creo que están hablando, pero ahí. Ahora sí. ¿Fito? No había abierto el micrófono. Uno va aprendiendo la práctica del Zoom. Dos reflexiones. Decía, uno, por un lado, el sistema político uruguayo tiene un viejo conocimiento, ¿no? Una vieja práctica, una vieja tradición, un largo aprendizaje en este asunto de la negociación y de los pactos. Es una de las cosas que distingue al sistema político uruguayo en el concierto internacional. Siempre que tenemos que hablar de la política uruguaya, decimos, cuando nos preguntan sobre el secreto de la democracia uruguaya, bueno, lo que pasa es que hay prácticas de negociación construidas a lo largo de décadas, por otro lado... Espérame un segundo, Fito, que se está colando otro audio en la emisión. Es Camila. No era Camila. Ahora creo que podés seguir, sí, dale. No, decía, por un lado tenemos una vieja y yo diría muy sabia acumulación de capacidad de negociación en el sistema político uruguayo que se remonta como mínimo, no sé, a la Paz de Abril de 1872, que tantas veces hemos evocado. Y por otro lado, lo que tenemos más recientemente es, como diría, una cierta esclerosis de esa práctica, de esa escuela, de esa tradición, porque en los últimos 20 años, desde el 2005 para adelante, los gobiernos han tenido casi siempre mayoría, ¿no? Salvo el pequeño lapso en que Gonzalo Mujica, se alejó de la bancada del Frente Amplio. Después, este gobierno que termina y los 3 gobiernos anteriores del Frente no tenían mayores problemas para acordar entre sí y por lo tanto no precisaban a la oposición. Siempre hubo,
participación de alguna manera de la oposición en cada momento en el proceso legislativo. Pero pero digamos, la clave de la negociación era intrapartidaria, ¿no? Adentro de la coalición, adentro del Frente Amplio, allí se procesaban las negociaciones más importantes. Y ahora vamos a un escenario distinto. Me parece, yo también me sorprendo escuchando, me sorprendo gratamente escuchando lo que sorprendía a Romina entrevistando a Valdomir, porque luce muy razonable, ¿no? En una cámara el Frente Amplio tiene mayoría y ahí la oposición no puede hacer avanzar su agenda si no acuerda con el Frente. Y en la otra pasa algo exactamente lo opuesto, ¿no? Así que ciertas expectativas. Es interesante ese mecanismo, ¿no? Hagamos avanzar las dos agendas de manera paralela, ¿no? Es interesante y genera como a mí, en lo personal, me genera cierta expectativa positiva. Me parece que le hace falta al sistema político uruguayo recuperar esa vieja práctica polifónica, diría Carlos Pareja, ¿no? Esa vieja práctica de gobierno y oposición siendo capaces de entenderse. No siempre, porque tampoco es el mundo de frutillita, como le gusta decir a Gustavo Zubia, ¿no? Pero sí, ni el del gobierno por consenso, que no existe, ¿no? Pero sí el de los acuerdos multipartidarios que oxigenan la vida. También siempre hizo mucho hincapié en la necesidad y en no poder escapar a la negociación, básicamente porque la opción de bloqueo de la política pública, dadas las circunstancias de cómo está integrado el Poder Legislativo en esta oportunidad, son muy altas. Entonces, hizo explícita una realidad y lo que hizo más evidente fue cómo van a negociar, que quizás eso era lo que nos estaba faltando, ¿no? Porque en algunos momentos pensábamos que iba a ser por política pública, por arena o por proximidad de agenda, pero contó cómo efectivamente se va a dar esa situación. No obstante que más allá de que uno espera que siempre el Parlamento sea ese lugar de la negociación y donde se escuchen todas las voces, es altamente esperable que esta legislatura sea una legislatura con una productividad bastante más baja de la que venimos acostumbrados, justamente por su integración, por el retraso en el proceso legislativo que tiene implícita los tiempos de la negociación, y eso es un aspecto que debemos tomar en cuenta ahora y cuando hagamos el balance en los 5 años que vienen, ¿no? La integración de las cámaras va a condicionar el proceso legislativo y el aumento de los tiempos de la negociación también va a impactar en los procesos legislativos, obviamente. Es interesante eso, ¿no? Vamos a tener que tener más paciencia entonces, Camila. Pero y eventualmente quiero decir algo sobre ese punto que me parece interesantísimo. Que a mí y ahora lo ajusto con un poquito más. ¿Eso significa que tengamos peores leyes? Quizás no, o quizás todo lo contrario. Si la negociación surge o emergen de más voces y se complejiza el proceso de negociación, quizás mejoremos nuestro caudal legislativo. Soy un poco pesimista con relación a eso, pero bueno. Está interesante. Yo quería ir justamente a eso que acabas de decir, Camila, porque el apuro es mal consejero, ¿no? Sí. El apuro en los procesos decisorios, en los procesos legislativos, en la construcción de política pública es mal consejero. Es decir, está bueno que el Parlamento sea productivo, es muy interesante todo lo que se hace en ese sentido en el programa de estudios parlamentarios que dirige Daniel Chaschetti, pero por otro lado, yo siempre recuerdo esa frase que ya tiene como 4 o 5 siglos, que se le atribuían a
y el otro fue Alejandro Echugarri. Y el proyecto, aquel proyecto de Carta Orgánica que estuvo 5 años siendo tramitado, y bueno, quedó como grabado en piedra. Y bueno, y conformó al sistema político como un todo. Entonces, la verdad, el asunto de la mayoría automática, ¿no? El asunto de nunca pasa, que el Parlamento es simplemente un mano de yeso, ¿no? Y claro, obedece a lo que propone el Poder Ejecutivo, que es el principal iniciador de la legislación en Uruguay. Nunca pasa tan así. Pero que haya un poco más de desorden, que haya más negociación, que haya mayores niveles de autonomía respecto al Poder Ejecutivo, a mí me parece alentador. Sí, también creo que cuando estamos hablando de cómo van a ser las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y solemos pensar a la presidencia con el Poder Legislativo, también tenemos que incorporar otros actores, ¿no? Sobre todo cuando estamos viendo cómo es el caso del poder de la Cámara de Representantes. Allí la OPP también tiene un rol interesante, porque por el intercambio territorial de política pública que puede afectar la negociación con los representantes que están que representan territorios específicos. Entonces, abrir el abanico de actores, obviamente que aumenta el tiempo de la negociación y la cantidad de voces que van a estar dentro de justamente las negociaciones y los intercambios, pero también no nos tenemos que olvidar que en algún momento de estos 5 años empieza la campaña electoral y el ciclo electoral. En algún momento. Bueno, en algún momento. ¿Hay quien puede seguimos decir? Todavía. Ayer tuvimos un indicio ahí, ¿no? Con la despedida de la calle Pou y su... Si tuviera que pasar por lo que ¿Cómo pasé... fue la frase? Lo volvería a vivir, Lo volvería a vivir. Corrigiendo errores, dijo, pero por supuesto lo volvería a vivir. Así que largó la campaña por su próxima presidencia, ¿no? Sí. Bueno, da esa impresión. Entonces, el ciclo electoral también va a afectar la construcción de liderazgos políticos dentro de la Cámara. Y eso y hablando de momentos, tengo que interrumpirlos porque ahora sí se está llegando al momento que empiezan las ceremonias en el Palacio Legislativo. Enseguida vamos a retomar esto. La charla con ustedes sigue. Adolfo Fito Garcés, Camila Ceballos. Vamos a ir y viniendo, ¿les parece? Perfecto. Nos reencontramos dentro de un rato porque han subido las escalinatas del Palacio Legislativo en la entrada sobre la Avenida Libertador el profesor Yamandu Orsi y la ingeniera Carolina Coses. Seguimos en este programa especial de En Perspectiva y Radio Mundo, en el día en el que se produce el traspaso del mando presidencial. El día en el que Luis Lacalle Pou termina su presidencia, el día en que asume Yamandu Orsi. De hecho, Yamandu Orsi ya es el presidente de la República, luego de que se cumpliera en el Parlamento, ante la Asamblea General, ese hito fundamental en todo el ceremonial. ¿Cómo se llama, si lo vemos desde el punto de vista formal? Ceremonia de compromiso de honor constitucional, tanto por el presidente como por la vicepresidenta. Eso tuvo lugar después que ambos efectivamente confirmaron ese compromiso. El presidente de la Asamblea General, Alejandro Sánchez, que dejó el cargo unos segundos después, los declaró ya investidos en sus respectivos cargos. Después escuchamos el mensaje del presidente Orsi, su primer discurso a la población, y ahora estamos en el momento en que el Palacio Legislativo se va vaciando. Por un lado se retiran las delegaciones de mandatarios y gobernantes visitantes. Algunos lo hacen por la puerta principal, ¿no, Romina? Sí. Y otras partes de las delegaciones por las puertas laterales del Palacio. Hay un gran operativo logístico. En la Avenida de las Leyes hay un gran trancazo de tránsito para todos quienes quieran andar por las cercanías. Todas esas delegaciones, todos esos invitados están trasladándose de a poco rumbo a la Plaza Independencia. Que aguanta, ¿no? Aguanta en materia de clima. Sí. Sigue gris acá, pero sin amenazas ya, ¿no? Sí, no sí, vamos está menos amenazante, ¿no? Hay viento, sí. Está algo fresco, pero sí, pero por lo menos... Y ahora sí, supongo que habrán quedado despejadas las sillas ya.
Exacto, que las que nos tenían ya le sacaron las bolsas negras, le sacaron las bolsas de plástico negras, ya se jugaron, los organizadores se jugaron, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que en cualquier momento venimos con nuestros compañeros ubicados acá en la plaza o en la puerta del Hotel Radisson, vamos a escuchar de nuevo a Adolfo Fito Garcés y a Camila Ceballos. ¿Están por ahí? Aquí estamos. Muy bien. Veamos, a ver, un titular general y después hilamos más fino. Un titular general del discurso de Yamandu Orsi, Camila. Bueno, fue un discurso muy conciliador, ¿no? Eso como el primer titular, pero carente de medidas concretas o de anuncios específicos. Sí. Lo que veníamos buscando no hubo. Fue como, ahora después lo podemos profundizar en algunas causas o especulaciones, pero quedó por ahí. Sí, fue un discurso de principios, digamos, de principios rectores. Fue un discurso de lineamientos generales que de algún modo ya conocíamos, ¿no? De algún modo ya conocíamos. Pero a ver, Fito, ¿vas tú ahora? Sí. Exactamente lo mismo estaba pensando que dijo Camila. Una parte muy importante del discurso tiene que ver con principios, ¿no? Subrayar principios ampliamente compartidos, agregaría. Principios que hacen a la tradicional cultura política uruguaya. Entonces no está de más repasarlos. Yo creo que en estas instancias también que los presidentes, los políticos en general, cuando hacen este repaso de los principios sobre los que se asienta nuestro país y nuestra política, contribuyen a que se reproduzcan esos principios. Los riegan, si me permiten, ¿no? Una metáfora agrícola, ya que habló de riego también, ¿no? Pero bueno, es una manera también de conservarlos, de reproducirlos. Una parte muy importante del discurso tiene que ver con principios y no anuncios concretos, aunque sí hubo referencias, yo diría quizás en lo que yo llamaría la tercera parte del discurso, referencias a prioridades de políticas públicas. Si yo tuviera que ordenar el discurso, diría una primera parte de principios muy generales, ¿no? Libertad, verdad y justicia, república, democracia, partidos, igualdad, ¿no? Todo eso. Una segunda parte ya un poco más concreta de principios más quizás estrictamente de manejo de la política, ¿no? Esto de la mano tendida, que no a las dos mitades, cumplir el programa, cosas por el estilo. No llegamos al gobierno con la lógica de la imposición. Esa fue una de sus frases, por ejemplo, ¿no? Sí, esa para mí es una segunda parte importante, podemos detenernos después, y quizás una tercera parte de repaso de prioridades de política pública que en general le conocemos, ¿no? Al Frente Amplio y al propio Yamandu Orsi, ¿no? En fin, sí. Políticas públicas. Sí, políticas públicas que han sido mencionadas a lo largo de la campaña, ¿no? En lo que son parte de ese paquete de medidas que había anunciado Yamandu Orsi en Colonia. No hubo ninguna nueva, ¿no? Ninguna sorpresa, digamos, en ese sentido. No hubo sorpresa, sino quizás la decisión más específica, si se quiere, fue esto de la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología en la órbita de presidencia. Sí, esa podríamos decir que es una novedad, aunque ya en estos días había trascendido. Pero es una novedad la confirmación de que va a haber una Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología en la órbita de presidencia, porque qué organización, qué gobernanza tiene la ciencia y la tecnología, es un debate largo que ha tenido distintas posiciones, ¿no? Distintas alternativas. Bueno, el gobierno y el presidente Orsi se está jugando por una, ¿no? Ahí va, tomó una decisión al respecto, una decisión que no generaba acuerdos ni siquiera entre los promotores entre los actores que promovían, por ejemplo, la creación de un ministerio, ¿sí? Y está asociado, y eso quizás es muy interesante para quienes estudiamos las políticas de CTI, a crear una institucionalidad específica para justamente promover el crecimiento o el despegue tan mencionado por Odone, ¿no? A incorporar ese valor. Ahora bien, en términos concretos de política pública, más allá de crear esa institución y haberle nombrado un secretario en estos días, no sabemos muy bien qué orientación va a tener. Si va a ser una orientación más de fomento a la demanda o de fomento a la oferta. Sabemos que hay cierta inclinación o una vocación hacia el espíritu innovador y emprendedor, pero no tenemos muchas más pistas que esos grandes titulares. Es verdad que meterse en una arena de política tan específica no sería redituable en un discurso,
pero tampoco sucedió con otras arenas, sino simplemente nombrar los problemas y algunas actitudes frente a esos problemas. Claro, sí. Quiero hacer un apunte pequeñito nomás al respecto de lo que decía Fito al inicio, que a mí me pareció muy interesante, una apelación que hizo hacia los peligros de no estar atentos a la antipolítica, ¿sí? Y a esta vocación mesiánica que en algunos líderes, por ejemplo en Milei, que claramente entiendo que fue una ilusión este tipo de personalismo. En esa parte de discurso de principios, creo que es muy importante lo que sucedió y también en la reivindicación a Real de Azúa, ¿no? En esa parte el discurso fue muy bueno, porque hace como un raconto de nuestra institucionalidad y de nuestra trayectoria democrática del 85 para aquí, y esa cuestión de estar atentos al avance de la antipolítica también me pareció muy interesante. Y después en otro punto, pero podemos conversarlos más adelante, esta cuestión entre libertad e igualdad, ¿no? Como una cuestión, uno repasaba el discurso de Luis Lacalle Pou que dio en el 2020 con aquella cuestión de, díganme por mi gobierno vamos a ser más libres. Bueno, acá hay cómo es esa dicotomía, igualdad, libertad, en un marco de democracia y república. Vos sabés que quería también seguir por ese lado, Camila, porque si uno repasa discursos anteriores, ¿no? Por ejemplo, los discursos de Vázquez, los primeros de marzo de Vázquez, la palabra que aparecía más frecuentemente, o el principio que aparecía, era el principio de la igualdad, el tema de la justicia social. No es que no hablaba de libertad, hablaba mucho menos. Vázquez en su momento habló mucho menos de libertad y de república de lo que acaba de hacer Yamandu Orsi, ¿no? Te diría que hasta mencionó más veces la palabra libertad, tendría que repasarlo, ¿no? La palabra libertad que la palabra justicia social, o igualdad, o desigualdad, ¿no? Es decir, apareció este tema de la república, de la libertad, de la democracia, apareció muy subrayado en ese discurso. Uno diría, quizás esto tenga que ver en parte con críticas que se le suele hacer desde el lado de... Sí, con críticas que suele hacerse, decía Fito, y nos dejó ahí en suspenso con un tema técnico en la conexión. Sí, a ver, voy a repasar lo que dijo textualmente Yamandu Orsi en esta parte de su mensaje. Sobrevuela un concepto de libertad ultraindividualista que predica el predominio del más fuerte. Nunca será esta nuestra noción de libertad, enfatizó. La libertad individual en la que creemos es clave de convivencia e igualdad de oportunidades en los aspectos esenciales de la vida. Ahora, ¿cuánta libertad puede ejercer o gozar un compatriota que tiene que peregrinar semanas por un centro de salud para conseguir sus medicamentos? ¿Cuán libre es quien padece serios problemas de vivienda o de trabajo? ¿Cuánto las mujeres que se sienten violentadas en la calle o puertas adentro de su hogar? ¿Qué libertad individual plena puede ejercerse en medio de la desigualdad colectiva?, se preguntaba Orsi. Y luego agregaba una frase muy fuerte, ¿no? Ya la historia comprobó el error u horror de sacrificar la libertad en aras de una supuesta igualdad. No incurramos en la falacia contraria, ¿no? O sea, se pronuncia en contra de, por ejemplo, regímenes totalitarios, incluso de signo izquierda, no sé, el comunismo, el socialismo real. Ya la historia comprobó el error u horror de sacrificar la libertad en aras de una supuesta igualdad. Bueno, dice... Ahora no incurramos en la falacia contraria, ¿no? Por ahí vino una afirmación muy contundente. Camila, Fito. Sí, ese pasaje del discurso, yo miro a Fito porque podríamos usarlo perfectamente en nuestras clases de teoría política cuando discutimos los sentidos de la libertad, ¿no? Porque obviamente un teórico político puede hacerlo con mucha mayor precisión, pero la libertad tiene una lectura muy sencilla, como un componente, o puede ser más negativo, más positivo, y cómo la libertad y la igualdad adquieren su potencialidad, y esto se deriva del discurso de Yamandu, en un régimen político democrático, ¿no? Y a mí ese pasaje también del discurso de Yamandu Orsi me hizo acordar mucho el discurso de Raúl Alfonsín cuando asume en Argentina, cuando dice: con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia... Bueno, pasan distintas circunstancias que hacen bien al ser humano y al colectivo y a la comunidad. Y es muy interesante eso, porque cuando haya que hacer un balance del gobierno de Yamandu Orsi, habrá que ver
cómo estamos en nuestro régimen democrático y cómo el régimen democrático facilita o de alguna manera contiene buenos servicios públicos. Y allí me parece que hay un desafío bastante grande que es interesante darle seguimiento. Ese pasaje del discurso es muy interesante. Repito, él empezó con las concepciones de libertad ultra individualista que han proliferado últimamente, ¿no? Y enfatiza, nunca será esa nuestra noción de libertad. La libertad individual en la que creemos es en clave de convivencia e igualdad de oportunidades. Pero después plantea todos esos otros desafíos que plantea a su vez la libertad individual, y dice, no incurramos en la falacia contraria a la de sacrificar libertad en aras de una supuesta igualdad. Fito. Sí, interesante todo este asunto de la libertad, ¿no? Porque, por un lado, Orsi aprovecha la oportunidad de reafirmar, los principios republicanos y de la libertad política y posicionarse muy claramente en este punto, pero al mismo tiempo es una manera de polemizar con lo alto, de marcar distancia por lo alto con el presidente saliente, porque el tema de la libertad estuvo muy presente al principio, durante estos 5 años, ¿no? Y en el discurso de la calle Pou. De hecho, hace 5 años, creo que vos lo mencionabas hace un rato, Emiliano, el discurso de la calle Pou tenía como hilo conductor este asunto de la libertad, ¿no? Entonces, bueno... Pero te agrego algo incluso, Fito. Acá, en estas preguntas que yo acabo de repasar, termina habiendo también una crítica al resultado de la gestión del gobierno anterior. Bueno. Al resultado, porque mirá los puntos que mencionó, ¿no? Sí. ¿Cuánta libertad puede ejercer o gozar un compatriota que tiene que peregrinar semanas por un centro de salud para conseguir sus medicamentos? Este fue un tema de debate en la campaña electoral, ¿no? Este fue un cuestionamiento del Frente Amplio al funcionamiento de ACE, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, en todo caso, críticas muy elegantes, diría yo, ¿no? Sí, muy de acuerdo, muy de a la acuerdo. pasada, en un discurso que, como decía Camila desde el principio, ¿no? Un discurso muy abierto. La palabra que usaste fue de convivencia, algo así dijiste, Camila, ¿no? Es decir, un discurso sin agravios, sin agresiones, de mano tendida, de unidad nacional, que era que es el Orsi que conocemos desde siempre, y que ahora aparece como reafirmado. Sí, porque además, bueno, esa puntualmente de esa pregunta podría ser una crítica a temas de la gestión del gobierno que acaba de terminar, pero después cuando habló de cuán libre es quien padece serios problemas de vivienda o de trabajo, evidentemente este es un problema más general de la sociedad uruguaya que tampoco se solucionó en los 3 gobiernos de izquierda. ¿Cuánto las mujeres que se sienten violentadas en la calle o puertas adentro de su hogar son libres? Bueno, eso también viene de lejos, ¿no? Eso no es un problema que esté simplemente concretándose ahora por cómo termina el gobierno anterior. ¿Camila? Sí, lo que quería decir es que hizo referencia a problemas estructurales del Uruguay, ¿no? Así asociados también a la necesidad del despegue del crecimiento económico, y ahí tú repasabas los temas y problemas que claramente también formaron parte de la campaña electoral, y después hizo una mención a una virtud que yo creo que también es estructural del Uruguay, y lo hizo en la primera parte, es a la centralidad de los partidos políticos. Fue muy enfático, ¿no? Tiene que ver, muy enfático, y eso tiene que ver necesariamente con lo que hablamos en la primera parte de este intercambio, que fue cómo los partidos políticos van a ser esos canales con los cuales hay que negociar, ¿no? Y no tengo el recuerdo de otro discurso de los presidentes del Frente Amplio que hayan hecho tanto énfasis en el rol de los partidos políticos. Yamandu Orsi fue muy enfático en eso, y a mí me parece que es algo a resaltar. Claro, ahí en esa... Me imagino que a Fito esto le encantó. No, ni que hablar, porque aparte es muy importante que se diga. Fito, si querés leo ese pasaje, dice, mira, este es un país de partidos políticos, de alternancia en el poder, de acuerdos, un país en el que la confianza sigue siendo un elemento central para su funcionamiento. Por eso decimos que el Uruguay es un país que funciona. Así que gracias democracia, gracias república, gracias partidos políticos por hacer de este Uruguay una amalgama plural de convivencia que aún despierta su asombro en el mundo. Y luego, creo, a continuación, un poco más adelante, vino el agradecimiento con nombre y apellido. Sí, claro. Cosa que
que yo quisiera también destacar, ¿no? Es decir, se detuvo especialmente, no solo al principio de su discurso, ¿no? Que bueno, cuando hizo todo el agradecimiento a todas las personas presentes, entre ellas a los expresidentes, pero después mencionó expresamente a los presidentes, presidentes anteriores, y los mencionó con nombre y apellido. Parece que fue un Sí, mencionó a los expresidentes que estaban en sala, ¿no? Claro. Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y José Mujica. Mencionó también a los expresidentes ya fallecidos, y en ese sentido obviamente aludió y mencionó a Jorge Valle y Tabaré Vázquez, y destacó después al presidente saliente. Sí, destacó también al presidente Luis Lacalle Pou, hizo una mención expresa a Luis Lacalle Pou como uno de los constructores de esa democracia que él ahora hereda, ¿no? Ese punto de esta mención no es nada menor, no solo por lo que decían tanto Fito como Camila a la interna, ¿no? Sino pienso porque hoy es un día de vidriera internacional, ¿no? Y es un día para justamente mostrar entonces ese destaque que tiene nuestro sistema republicano y nuestra democracia en un momento que estamos en una vidriera, ¿no? Porque hay cantidad de delegaciones extranjeras y de periodistas en el mundo cubriendo lo que es la asunción presidencial hoy, ¿no? Mirá, sacarnos chapa, digamos. Sí, sacarnos chapas, pero también con toda humildad también, ¿no? No voy a decir dar lecciones, pero sí transmitir conocimientos. Porque nosotros en Uruguay no es que tengamos tantas cosas para enseñar en el mundo, ¿no? Por ejemplo, no tenemos para enseñar cómo jugar bien al fútbol. De eso se ocupan los brasileros, los argentinos. Mirá qué tema te metiste. Pero me acuerdo sí de Manuel Adler, que hace muchos años, ya en su primer pasaje por Uruguay, Emiliano, cuando vino al Congreso de la CIP, y tú lo conociste. Sí, lo recuerdo bien porque tuvimos el placer de entrevistarlo. Por eso, él termina ese discurso en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política acá en Montevideo diciendo: Uruguay lo que tiene para exportar son buenas prácticas democráticas. Y entonces, bueno, digamos que tantos mandatarios, que tanta gente de tantos lados nos escuchan a nuestros presidentes, a nuestros líderes decir todo esto, yo creo que no es trivial. No sé, no voy a decir que vamos a cambiar el mundo, ¿no? Pero está bueno. Creo que le hace bien. Permite que circulen buenos principios, valores importantes y buenas prácticas que eventualmente pueden fructificar en otras partes. Sí, y también les agrego que tengo acá sentado en la mesa al doctor José Miguel Onaindia, que ahora es el flamante director de la Comedia Nacional, pero además es abogado, argentino, instalado en Uruguay hace más de 15 años, gestor cultural, que está escuchándolos con avidez y que seguramente dentro de unos minutos va a poder aportarnos su mirada de un argentino, pero ya muy uruguayo, a propósito de estos temas que ustedes estaban comentando. Lo dejo ahí picando, sé que está pronto, pero Camila, ¿qué ibas a agregar tú? Sí, que más allá de esa reivindicación a los partidos políticos que se hizo, y es muy importante, no se hizo desde una mirada condescendiente que a veces tenemos los uruguayos respecto a nosotros mismos, ¿no? Porque se hizo también un llamado de atención a justamente lo que conversábamos hace un ratito, del no el personalismo, del cuidado de las instituciones, al rol que cumplen los políticos cuando están en los cargos. Y en ese sentido me pareció que el discurso fue mucho más potente en simbología republicana democrática que en otros pasajes donde uno podría haber esperado un poco más. Déjame de todas maneras poner el siguiente matiz, no respecto a lo que acabas de decir vos, sino respecto a lo que decía yo. Y en cierto modo lo que veníamos conversando, ¿no? Sobre esto de los valores y las prácticas democráticas en Uruguay. Y me engancho con la primera parte de nuestros comentarios, ¿no? Antes del propio discurso de Orsi, cuando hablábamos de si haría o no anuncios concretos. No nos hace bien, creo yo, como comunidad de práctica democrática, un sistema democrático, no nos hace bien que no haya propuestas específicas, que no haya promesas. Esta es una cosa que a mí me llamó la atención y que lamenté durante la campaña. Cuando el propio Orsi decía, no voy a hacer promesas, ¿no? Y hoy tampoco hubo promesas, más allá de estos principios que son preciosos, que son la base misma de nuestro funcionamiento democrático, ¿no? Pero es importante que los políticos hagan promesas, es clave,
Porque ¿cómo funciona la accountability famosa? La rendición de cuentas, si no es sobre la base de, che, ustedes prometen y nosotros después chequeamos si cumplieron o no cumplieron las promesas. Es importante que prometan y hubiera sido deseable durante la campaña y capaz que durante este propio discurso, sí, un poco más de riesgo. Se sabe que prometer es arriesgar. Pero después tenemos que poder, la ciudadanía tiene que poder chequear, hacer ese ejercicio de correspondencia entre promesas y políticas públicas y decisiones. Si no hay promesas, la accountability es más difícil, ¿no? ¿Qué ibas a agregar tú, Romina? No, coincido con Fito, sobre todo volviendo al primer punto que habíamos dicho en la previa, ¿no? Que claro, veníamos ya con marcando que faltaban esos puntos concretos de políticas. Uno podría pensar, bueno, a ver, ¿cuáles van a ser las primeras medidas, no? Y no lo tenemos claro al día de hoy, ¿no? No tenemos claro cuáles van a ser las primeras medidas en esta misma semana. Sí. No se te escucha, Camila. Camila estaba tratando de hablar. Perdón. Ahí, ahora sí. No, 14 años de pandemia y todavía no desactivo el micrófono. Que lo que quería decir es que, sobre todo si uno tenía en cuenta una de las últimas entrevistas que dio Pachá Sánchez, donde decía, bueno, los primeros días van a ser días de decretos y resoluciones. Bueno, ¿en qué sentido? ¿Hacia dónde? ¿Qué tipo de resoluciones? ¿No? Claro. Era un momento como para dar alguna orientación general, quizás no tanto una medida específica o a la gran plan de emergencia, pero sí, de alguna medida, bueno, ¿sobre qué arenas concretas? Más allá del diagnóstico, el problema que ya lo tenemos identificado, también me parece que esta falta de anuncios específicos puede asociarse de alguna manera a los constreñimientos económicos que se pueden llegar a vislumbrar, sobre todo en las últimas semanas, con algunas discusiones vinculadas a los números del Ministerio de Economía y esas cuestiones. Pero independientemente de esa discusión, que es una discusión que puede llegar a personas muy informadas, quizás en este momento, que es un momento donde la ciudadanía espera algún tipo de señal, hubiese estado interesante escuchar algo más específico. Mira, por ejemplo, en este sentido también fue un discurso muy orsi, muy cachol, muy de hablarle a todo el mundo y dejar conforme a todo el mundo. Fíjate que a la pasada, cuando habló de política exterior, dijo Mercosur, CELAC, acuerdos bilaterales. Che, ¿todo? Sí, y multilaterales. Sí. Todo. Acuerdos sur-sur, ¿no? O cooperación sur-sur. Sí. Se puede hacer todo. O, por ejemplo, cumplir con el programa del Frente Amplio y mano tendida, diálogo, no a las dos mitades. Es decir, ahí es donde, para mi gusto, a lo largo de la campaña, faltó precisión, sobran buenas intenciones, que las doy por descontadas, pero falta precisión respecto a dónde, ¿no? Hacia dónde. Sí. Y hoy volvió a faltar. Mira, estoy repasando el discurso en otro pasaje donde incluyó referencias en materia económica, de nuevo, no profundas, no concretas, pero de algún modo fue una señal que tenía que estar, creo, en el discurso del día de hoy, ¿no? Cuando venía hablando de la acumulación democrática positiva que tiene nuestro país, en determinado momento dice: podremos discrepar en los instrumentos para lograr un mayor reparto de los frutos del trabajo nacional, una política muy relevante para nosotros, pero no vamos a ignorar las reglas de funcionamiento de la economía que Uruguay mantiene desde su restauración democrática, ¿no? Claro. Esta puntualización tiene su valor, ¿no? Sí. El acuerdo que mencionábamos cuando analizábamos los pasajes de la campaña electoral es: bueno, en Uruguay ya no discutimos la importancia de la estabilidad de la macro, ¿no? Los partidos políticos tienen un gran acuerdo respecto a eso. Entonces, en ese aspecto yo me lo noté justamente acá en estabilidad de la macro, como que hiciera hincapié en ese punto. También habla de otro gran acuerdo nacional de nuestro sistema de partidos. Curiosamente, pudo haber incluido ahí una referencia a Danilo Astori
y no estuvo, ¿no? Hay oyentes que lo hacen notar que... Eso que lo marcan no algunos menciona. oyentes que les impresionó que habiendo mencionado tantos nombres, y en particular nombres de la propia fuerza política a la que pertenece, Astori no haya estado como una mención expresa, ¿no? Él había cuidado mucho mencionarlo durante la campaña en distintos momentos, ¿no? Siempre 2x3 aparecía, teniendo en cuenta que también el ala astorista, más astorista, tenía afinidad y de a poco empezó a respaldar su propia campaña, ¿no? La de él, cuando se bajó sobre todo Mario Vergara. Bueno, estamos mostrándoles a Ahí ustedes creo que en el Fito- streaming, en el video, estamos mostrándoles lo que ocurre en los dos ámbitos, en las dos zonas donde hoy se concentra la actividad protocolar y oficial. Estamos mostrándoles cómo en el Palacio Legislativo todavía están saliendo delegaciones extranjeras. En este momento, por ejemplo, está en la puerta, rumbo a su vehículo, el presidente de Bolivia, ¿no? Está Luis Arce, incluso haciendo unas declaraciones cortas, mientras se dispone a recorrer la alfombra roja embajada. Todavía no tenemos el auto que va a trasladar a la vicepresidenta y al presidente rumbo a la Plaza Independencia, no está a la vista, no lo estamos observando. Mientras tanto, acá en Plaza Independencia cada vez hay más personal, ¿no? Está la gente de pie, ubicada detrás, sobre el lado de 18 de julio, fuera del vallado, y ya hay muchos que están ocupando las butacas en la platea especial dentro del vallado. Todo indica... Lo están viendo, ¿no? Lo están viendo en nuestra cámara, que de a poco se mueve. Vieron en las pantallas cómo está colocada esa que es la consigna de esta jornada, ¿no? 40 años de libertad y democracia. Vieron que se insiste con ese concepto, eso está incluso pautando la emisión de televisión, el escudo nacional y la referencia a los 40 años. El vehículo que traslada a Yamandu Orsi y Carolina Cosa avanza lentamente, efectivamente va a paso de hombre, y hay dos cordones de seguridad, ¿no? Hay uno que es el que yo mencionaba recién, el que está inmediatamente alrededor del auto, incluso van cada uno de los integrantes de ese cuerpo tocando el auto, ¿no? Con una de sus manos apoyada sobre el auto. Y después hay otro cordón de seguridad, que supongo que este ya es más de voluntarios con camiseta blanca, que van acompañando también el vehículo, pero en el cordón de la avenida, justo sobre el público, ¿no? Sobre las veredas donde está ubicado el público. Van agarrados de la mano de forma que la gente pueda saludarlos, pero nadie se acerque demasiado al auto, ¿no? Estamos entonces viendo, por un lado, una cantidad de banderas del Frente Amplio, banderas de sectores del Frente Amplio. Están, digamos, los simpatizantes, los seguidores, los votantes de esta administración que va a asume en el día de hoy. Y estamos viendo también, como suele ocurrir, estamos viendo algunas pancartas de reclamos, ¿no? Por ejemplo, hace unos minutos se veía una que decía no al proyecto Neptuno. O sea, este tipo de planteos está. Y ahora se va a producir un ritual, una costumbre, podría decirse, un momento particularmente sensible de todo este trayecto, que es cuando el vehículo que traslada a las nuevas autoridades llega a la altura donde está ubicado el grupo de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Esto es, podría decirse, un clásico. Un clásico lamentable, un clásico triste, signo de la forma como Uruguay ha podido recorrer estos años desde el regreso a la democracia. Y ahí se están bajando, ¿no? Exacto. Ellos se están bajando a saludar entonces a los integrantes de madres y familiares que están allí portando los carteles. Ahí está. Acá Ahí tenemos sí. un momento culminante, diría, un momento muy especial de este trayecto, un momento cargado de simbolismo, un momento cargado de significado para la sociedad uruguaya en general, pero en particular, obviamente, para un presidente y una vicepresidenta frente amplistas, ¿no? Ellos acaban de bajar del auto y acaban de acercarse al grupo para mostrarles su proximidad, para mostrarles su sintonía, para mostrarles su compromiso también, porque eso es algo que apareció mucho en el discurso, ¿no? Exacto. En más de una oportunidad, Yamandu Orsi señaló el compromiso con verdad y justicia, hizo hincapié en eso, y
Memoria, Verdad y Justicia lo repitió en varios pasajes. Allí vemos, ya volvieron entonces a subirse al auto. Fue un momento nada más, fue muy breve, pero fue importante, fue significativo, ¿no? Sí, significativo, sobre todo que se hayan bajado. No recuerdo si en otras oportunidades se da esa bajada directamente. Sí, me pregunto eso. ¿Sabes qué? No tengo claro esos antecedentes, si hubo alguna otra vez esa bajada del presidente y el vicepresidente, la vicepresidenta en este caso, para aproximarse a ese grupo. José Miguel, ¿ibas a comentar algo? No lo recuerdo tampoco de haberlo visto en otras asunciones. Generalmente por seguridad es muy difícil que hagan este tipo de salidas, ¿no? Sí, porque altera ahí un poco el protocolo, o tienen que tomar ciertos recaudos. Altera todo el sistema de seguridad. Sí. Creo que tenemos a Camila Ceballos en línea todavía, así que y capaz que quería comentar algo al respecto. Camila, Fito, a ver. Fito también está allí. Sí, estamos los dos, aguantando el mostrador. No, yo quería hacer un comentario al respecto de este momento del saludo de Yamandú y Carolina en la sede de Madres y Familiares, que a mí me pareció muy importante y muy interesante la insistencia que hizo Yamandú en el presidente, vamos a decirle ahora, en el momento que ni bien inicia el discurso, porque empieza a hablar de las secuelas de la dictadura que aún tenemos. Y esto es algo muy importante. Nosotros no resolvimos bien nuestra cuestión de la memoria y la justicia. Sí. Me parece que es algo muy muy importante que haya... Tenés ahí, Romina, la primera vez que se refirió a esto, casi al principio, ¿no? Sí, dijo, hay secuelas de este periodo que continúan hasta hoy, por eso es tan justo como imprescindible mantener intacto el compromiso con la libertad, la verdad y la justicia. Sí. Había dicho eso porque nos había situado, ¿no? Él comenzaba diciendo antes, el 1 de marzo de 1985, el país recobraba la institucionalidad democrática luego de 13 años de dictadura cívico-militar. Atrás quedaba el periodo más doloroso de nuestra historia contemporánea, marcado por la persecución política y la crueldad humana como método de gobierno y por el saqueo económico como parte central de este proyecto político. Y ahí es que hacía referencia a las secuelas de ese periodo que continúan hasta hoy, y por eso su compromiso. Y cuando enfatizó mantener intacto el compromiso con la libertad, la verdad y la justicia, obviamente se desató un aplauso, ¿no? Se desató un aplauso básicamente de la bancada Frente Amplista, pero seguramente más amplio también. Ese fue un momento ya, digamos, de los que iban a indicar el camino de esta presidencia a partir del texto del discurso. ¿Fito? Sí. Bueno, justamente, ¿no? Me parece que esto que están comentando ustedes lleva agua para el molino de lo que inteligentemente apuntaba una India. Es decir, bueno, que independientemente de que no haya habido compromisos súper concretos, sí hubo referencias a temas de política pública, a problemas públicos, expresamente mencionados. Entonces, el tema de verdad y justicia apareció dicho y subrayado. El tema de la innovación que comentaba Camila hace un rato, ¿no? El tema de innovación también dicho y subrayado, ¿no? Para suturar, para combinar crecimiento y distribución, la innovación y la creación de la Secretaría. El Plan Nacional de Aguas y el riego. También temas de campaña, pero que fueron incorporados en el discurso. La cuestión de la seguridad que fue mencionada, la cuestión de la pobreza infantil que fue mencionada, la cuestión de la salud mental. Está bien. Esto que estoy diciendo es como un matiz dentro de lo que habíamos señalado respecto a la falta de especificidad de las propuestas. No hay propuestas específicas. Yo creo que el hecho, José Miguel, mirá, el hecho de que el presidente no tenga mayoría no impide que él pueda hacer propuestas específicas. Uno podría decir casi que al contrario, ¿no? Es decir, como no tiene mayorías, al menos en la Cámara de Representantes, capaz que hasta es conveniente que él especifique, que él clarifique su punto de vista y que intente liderar. Yo no lo decía, creo que, ¿cómo te va, Fito? Pero creo que me parece que puede haber sido una estrategia, no lo afirmo. Okay. Puede haber sido una estrategia de no adelantar medidas muy concretas como para acordarlas, sobre todo en un temperamento tan, componedor y tan dialoguista como el que tiene Yamandú Orsi, ¿no? Puede ser perfectamente. En todo caso, llevando agua para tu molino, y para ser justo con lo que escuchamos, se subrayaron algunos asuntos públicos que son prioridades para el presidente electo y para
el presidente en funciones ya, y para el partido de gobierno, ¿no? Y lo otro, también quería subrayar tu primer comentario. Claro, el contraste entre este tipo de discurso tan republicano, tan democrático, tan, bueno, tan necesario y lo que está pasando en algunas partes del mundo, ¿no? Lamentablemente lo que pasa en Argentina, o lo que pasa en Estados Unidos, o en algunas partes de Europa, en fin, el contraste es por un lado habla muy bien de Uruguay, y por otro lado, ¿no? Nada, solo nos lleva a preocuparnos más por lo que pasa en el mundo, ¿no?